Encontré mi tarjeta de crédito al límite, con $25.000 desaparecidos, justo antes de mi cumpleaños. Mi papá espetó, la familia lo necesitaba más. Mi mamá se rió, puedes celebrar sola. Teníamos mejores planes. Respondí con calma, entonces, no me vuelvan a llamar nunca más. Esa noche, en silencio, cancelé la hipoteca, el camión y su préstamo. Me llamo Mackenzie Elliott. Tengo 32 años, y nunca pensé que estaría presentando cargos por robo contra mis propios padres. Durante años, me enorgullecí de mi perfecto historial crediticio y mi estabilidad financiera. Entonces, 3 días antes de mi cumpleaños, descubrí que mi tarjeta de crédito estaba al límite y que faltaban $25.000. Cuando confronté a mis padres, papá espetó, la familia lo necesitaba más, y mamá se rió, puedes celebrar sola. Teníamos mejores planes. Sus caras de suficiencia cambiaron cuando respondí, entonces, no me vuelvan a llamar nunca más. Nunca esperaron lo que hice a continuación. Antes de sumergirme en esta pesadilla, dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo esto. Denle al botón de me gusta, y suscríbanse si alguna vez han tenido familiares que se sintieran con derecho a su dinero. Créanme, lo que sucede a continuación en esta historia les mostrará exactamente por qué establecer límites con la familia tóxica es el regalo más importante que pueden hacerse a sí mismos. Crecí en un hogar donde el dinero siempre fue una fuente de tensión. Mis padres, Diana y Frank Elliott, eran lo que los asesores financieros llamarían cortésmente malos administradores del dinero. Lo que eso realmente significa es que gastaban cada dólar que ganaban, y algo más, sin ningún concepto de ahorro o planificación para el futuro. Nuestro hogar, en los suburbios de Massachusetts, era un ciclo constante de abundancia y escasez. Un mes, papá llegaba a casa con aparatos electrónicos caros que no podíamos permitirnos, al siguiente, mamá lloraba en la mesa de la cocina por avisos de facturas vencidas. Aprendí desde temprano que no era inusual que nos cortaran la electricidad, y que la frase, tarjeta rechazada, me revolvería el estómago, incluso antes de entender lo que significaba. A los 13 años, ya tenía trabajos informales para comprar mis propios útiles escolares. A los 16, escondía el dinero que ganaba cuidando niños, porque cualquier efectivo que quedara visible en nuestra casa desaparecía misteriosamente. Mis padres nunca se disculparon por tomar mi dinero. Solo decían, esto es lo que hacen las familias. La universidad se convirtió en mi plan de escape. Mientras los padres de mis amigos creaban fondos universitarios, los míos estaban rehipotecando nuestra casa por tercera vez. Solicité todas las becas disponibles, mantuve un promedio de 4.0, y trabajaba 30 horas a la semana en una cafetería local. Todavía recuerdo la reacción de mi madre cuando llegó mi carta de aceptación de la Universidad de Boston, con una beca sustancial. Bueno, no esperes que te ayudemos con nada, dijo, como si yo alguna vez hubiera hecho esa suposición. Me gradué con préstamos estudiantiles mínimos, los cuales pagué en un plazo de 5 años, gracias a una cuidadosa planificación presupuestaria y a mi creciente carrera en la organización de eventos. Construí mi negocio cliente por cliente, y finalmente me establecí como una de las organizadoras de eventos corporativos más solicitadas de Boston. La ironía no se me escapaba, me ganaba la vida creando celebraciones memorables para otros, mientras que mis propios cumpleaños de la infancia, a menudo, eran olvidados o cancelados debido a emergencias financieras. A medida que mi carrera florecía, la dinámica con mis padres cambió. Pasaron de desestimar mis logros a, de repente, interesarse por mi cómodo estilo de vida. Las solicitudes ocasionales de pequeños préstamos comenzaron alrededor de mi 27º cumpleaños, unos cientos por aquí, 1000 por allá, siempre con alguna emergencia adjunta y promesas de pago que nunca se materializaban. Solo hasta el día de pago, decía papá. Nosotros haríamos lo mismo por ti, agregaba mamá, olvidando convenientemente que nunca lo habían hecho. Comencé a establecer límites después de prestarles $3.000 para reparaciones esenciales en casa, solo para ver, el fin de semana siguiente, fotos suyas en Facebook en un lujoso casino resort. Cuando los confronté, me acusaron de llevar la cuenta y de ser egoísta con la familia. Hace 2 años, después de mucha terapia y trabajo para establecer límites, establecí separaciones financieras claras. Ayudaría solo en verdaderas emergencias, y no más transferencias directas de efectivo.
Incluso agregué mi tarjeta de crédito a sus teléfonos, solo para emergencias absolutas, situaciones médicas, averías del coche en zonas peligrosas, con instrucciones explícitas de llamarme primero. Mi terapeuta me advirtió que esto todavía dejaba la puerta abierta a un posible abuso, pero no podía imaginar que mis padres arriesgarían nuestra frágil relación por dinero. Necesitaba creer que tenían alguna línea que no cruzarían. Mi 32º cumpleaños se acercaba y, por una vez, decidí celebrar de verdad mis logros. Planeé un viaje de fin de semana a Nantucket con mis amigos más cercanos, personas que me apoyaron mientras construía mi negocio y establecía límites saludables, personas que celebraban mis éxitos en lugar de disminuirlos. Había estado ahorrando específicamente para este viaje, emocionada por crear el tipo de recuerdo de cumpleaños que nunca tuve de niña. No tenía idea de que mis padres habían estado viendo mis publicaciones en redes sociales sobre la próxima celebración, calculando exactamente cuánto podían quitarme mientras yo estaba distraída con la planificación. No tenía idea de que veían mi felicidad como un recurso para explotar, en lugar de compartir. No me di cuenta de que eran capaces de robarle a su propia hija. El descubrimiento ocurrió un martes por la tarde. Estaba finalizando las reservas para mi fin de semana de cumpleaños, confirmando el alquiler frente al mar y contratando a un chef privado para el sábado por la noche. Tomé mi tarjeta de crédito premium de recompensas, aquella para la que tanto había trabajado para calificar, e inicié sesión en la cuenta para verificar mi crédito disponible antes de hacer los depósitos finales. La pantalla se cargó, y mi corazón se detuvo, crédito disponible $0, saldo actual $25.000. Parpadeé con fuerza, actualicé la página y miré con incredulidad. Esto tenía que ser un error. Me desplacé frenéticamente por las transacciones recientes, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi teléfono. Nordstrom, $3.246,78. Best Buy, $4.189,53. Bass Pro Shops, $2.875,22. Ticketmaster, $1.698,50. Marriott Hotels, $4.782,90. Apple Store, $3.899,99. 3 cargos de restaurantes por un total de más de $1.000, y docenas de compras más pequeñas. Todas realizadas en la última semana. Ninguna de estas era mía. Llamé inmediatamente a la compañía de la tarjeta de crédito, mi voz temblaba mientras reportaba cargos no autorizados. La representante de servicio al cliente me pidió detalles sobre la última compra legítima que había hecho. ¿Ha perdido su tarjeta física, señorita Elliot? No, está aquí mismo, en mi billetera. Entiendo. Estos cargos se hicieron con la tarjeta física, no fueron transacciones en línea. Eso es imposible. Mi tarjeta está aquí mismo. Entonces, la representante dijo algo que me heló la sangre: las compras se realizaron en establecimientos de Springfield. Nuestros registros muestran que tiene una tarjeta adicional en esta cuenta, registrada a nombre de Diana Elliot. ¿Sería eso correcto? Mi tarjeta de emergencia. La que había agregado a la billetera digital del teléfono de mi madre hacía 2 años. ¿Puede decirme cuándo comenzaron estos cargos?, pregunté, ya sospechando la respuesta. El primer cargo parece ser de Bass Pro Shops el jueves pasado, seguido de... El jueves pasado. El día después de que publiqué sobre mis planes de viaje de cumpleaños en Instagram, mencionando el presupuesto que había ahorrado y lo emocionada que estaba por darme un gusto finalmente. Colgué después de disputar los cargos e inmediatamente revisé las redes sociales. Mi madre había estado inusualmente activa. Allí estaba ella, presumiendo un nuevo bolso de diseñador, con la bolsa de Nordstrom visible al fondo. Otra publicación mostraba a mi padre con equipo de pesca de alta gama, afuera de Bass Pro Shops, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Y la confirmación final, una selfie sonriente de ambos, con la leyenda: vacaciones sorpresa reservadas. A veces, solo necesitas darte un gusto. Se habían dado un gusto con mi dinero, con el dinero para mi primera verdadera celebración de cumpleaños. Me sentí físicamente enferma. La habitación daba vueltas mientras intentaba procesar este nivel de traición. No se trataba solo del dinero, era la naturaleza calculada de ello. Habían visto mi felicidad y habían decidido robarla. Intenté llamarlos repetidamente.
Sin respuesta. Los mensajes de texto no fueron leídos. Me estaban evitando deliberadamente. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la lista de transacciones desplazándose sin fin. $25.000. Dinero por el que había trabajado duro, ahorrado cuidadosamente, construido mi historial crediticio. Mis manos temblaban mientras preparaba té a las 3 de la madrugada, tratando de calmarme lo suficiente como para pensar con claridad. Por la mañana, mi conmoción se había endurecido en algo más, determinación. Esto no era un malentendido. No era un error de una sola vez. Esto era robo, puro y simple, de las personas que se suponía debían protegerme, no aprovecharse de mí. Me tomé el día libre en el trabajo, algo que rara vez hacía. No podía concentrarme en planificar las celebraciones de otras personas cuando la mía había sido tan deliberadamente destruida. En lugar de eso, documenté meticulosamente todo, capturas de pantalla de las transacciones, sus publicaciones en redes sociales presumiendo sus compras, nuestro historial de mensajes de texto mostrando que me estaban ignorando. Alrededor del mediodía, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre: ¿disfrutando tu semana especial pre-cumpleaños? No puedo esperar a escuchar sobre tu viaje. La audacia era pasmosa. Estaban fingiendo que no había pasado nada, quizás esperando que no revisara mi tarjeta de crédito hasta después de mi fin de semana de cumpleaños. Para entonces, probablemente planeaban tener alguna excusa lista, alguna emergencia familiar que los obligó a usar mi tarjeta. No respondí al mensaje. En cambio, subí a mi coche y conduje las 2 horas hasta Springfield. Esto no era una conversación para llamadas telefónicas o mensajes de texto. Necesitaba ver sus caras cuando explicaran por qué pensaban que era aceptable robarle $25.000 a su hija. El viaje a casa de mis padres me dio mucho tiempo para ensayar lo que diría. Practiqué mantener la voz firme, presentar la evidencia con calma, hacer preguntas directas sin arrebatos emocionales. Quería ser racional y serena, todo lo que nunca me enseñaron a ser al enfrentar un conflicto. Su casa se veía igual que siempre, modesta, estilo rancho, con pintura descascarada y un césped descuidado. Solo que ahora, había una camioneta nueva en la entrada que definitivamente no estaba allí durante mi última visita. Se me encogió el estómago. Otra compra con mi dinero. Toqué la puerta en lugar de usar mi llave. Esto no era una visita familiar, esto era una confrontación con personas que me habían robado. Mi madre abrió, su sorpresa al verme rápidamente enmascarada con una sonrisa demasiado brillante. Mackenzie. ¡Qué sorpresa! No te esperábamos hasta después de tu gran viaje de cumpleaños. Me abrazó como si todo fuera normal, como si no hubiera agotado mi tarjeta de crédito apenas unos días antes. Permanecí rígida en su abrazo. ¿Está papá en casa?, pregunté secamente. ¿En la sala? Entra, entra. ¿Quieres un café? La normalidad casual era surrealista. La seguí a la sala, donde mi padre estaba sentado viendo un partido deportivo en un televisor que parecía sospechosamente más grande que el que tenían durante mi última visita. Mira quién vino de visita, anunció mi madre alegremente. Papá levantó la vista. Hola, pequeña. ¿Qué te trae por aquí? Pensé que estarías ocupada con la planificación del cumpleaños. Permanecí de pie a pesar de que mamá gesticulaba hacia el sofá. Respiré hondo y saqué mi teléfono. Estoy aquí por mi cumpleaños, de hecho. Específicamente, sobre cómo descubrí que mi tarjeta de crédito está al límite, con $25.000 en cargos que yo no hice. La habitación quedó en silencio. La sonrisa de mi madre vaciló, pero no desapareció por completo. La expresión de mi padre se endureció casi imperceptiblemente. Hablé con la compañía de la tarjeta de crédito, continué, mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Todos los cargos se hicieron con la tarjeta de emergencia que agregué al teléfono de mamá. Solo para emergencias. Mi madre rió nerviosamente. Ah, eso. Iba a contarte sobre eso. Hubo un malentendido con eso de la billetera digital. Pensé que estaba usando nuestra tarjeta. ¿Para compras en Nordstrom? ¿Para entradas de conciertos? ¿Para una reserva de hotel? Desplacé capturas de pantalla en mi teléfono.
Y supongo que papá también usó, accidentalmente, la tarjeta equivocada en Bass Pro Shops y para el pago inicial de esa camioneta nueva que está afuera. Mi padre se movió en su sillón reclinable, su mandíbula se tensó. Mira, íbamos a arreglarlo. No es como si no te lo fuéramos a decir. ¿Cuándo? Después de que hubieran gastado aún más. Después de que mi cumpleaños hubiera pasado y el viaje para el que he estado ahorrando estuviera arruinado. La sonrisa falsa de mi madre finalmente desapareció. No seas tan dramática, Mackenzie. Es solo dinero. Necesitábamos algunas cosas. ¿Cosas por valor de $25.000? ¿Qué necesitaban más que yo mis propios ahorros? Más de lo que yo necesitaba para celebrar mi cumpleaños. Sobre eso, interrumpió mi padre, inclinándose hacia adelante. Estábamos pensando que tu viaje parece un poco excesivo. ¿Todo ese dinero solo por un fin de semana? Eso es irresponsable. La audacia me dejó momentáneamente sin palabras. Me habían robado y ahora me estaban sermoneando sobre responsabilidad financiera. Ustedes me robaron, dije, mi voz más baja ahora, lo que de alguna manera hizo que las palabras resonaran más fuerte. Cometieron fraude con tarjeta de crédito. Le robaron $25.000 a su propia hija. La cara de mi padre se sonrojó. Ahora, escúchame bien. Nosotros te criamos. Te vestimos y te dimos de comer durante 18 años. Si necesitábamos pedir prestado algo de dinero. ¿Pedir prestado? Interrumpí. No pidieron. No, pidieron prestado. Robaron. Y, aparentemente, esta no es la primera vez. La expresión de mi madre cambió, de repente cautelosa. ¿Qué quieres decir? Mostré otra pantalla en mi teléfono. La compañía de la tarjeta de crédito me envió un historial completo de transacciones. Ha habido cargos más pequeños durante el último año, cientos aquí, 1000 allá. Siempre asumí que eran mis compras, ya que eran en tiendas locales donde compro. Pero no lo eran, ¿verdad? Han estado robando cantidades más pequeñas todo este tiempo, esperando que no me diera cuenta. Su silencio lo confirmó. Me sentí enferma de nuevo. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué me harían esto? Les he ayudado cuando lo han necesitado. Les he dado dinero cuando lo han pedido. ¿Por qué robarme? Mi padre se levantó bruscamente, su rostro ahora de un rojo intenso. La familia lo necesitaba más, espetó, alzando la voz. ¿Tu madre y yo hemos estado luchando mientras tú estás planeando fiestas elegantes y haciendo viajes de lujo? ¿Qué clase de hija presume su dinero mientras sus padres apenas llegan a fin de mes? Yo gané ese dinero, respondí, luchando por mantener la voz firme. Cada dólar. Trabajé por él. Ahorré para él. Es mío para gastarlo como yo elija. Mi madre rió entonces, un sonido frío que había escuchado muchas veces mientras crecía, usualmente cuando desestimaba mis logros o límites. Puedes celebrar sola. Teníamos mejores planes, dijo con un gesto de la mano, mostrando una nueva manicura que indudablemente había sido cargada a mi tarjeta. Ese viaje era egoísta de todos modos. La familia es lo primero, Mackenzie. Te criamos mejor que eso. En ese momento, los vi claramente, quizás por primera vez en mi vida. No como los padres que me habían fallado pero que habían hecho lo mejor que podían, la narrativa a la que me había aferrado durante años de terapia, sino como personas que genuinamente creían que tenían derecho a todo lo que yo tenía, personas que veían mi éxito no como algo para celebrar, sino como un recurso para explotar, personas que nunca cambiarían. Una extraña calma me invadió. Enderecé los hombros y los miré a ambos a los ojos. Entonces, no me vuelvan a llamar nunca más, dije en voz baja. Ambos me miraron fijamente, momentáneamente aturdidos por mi tono. No seas ridícula, dijo finalmente mi madre. Estás exagerando. Es solo dinero. Somos familia. Ya no, respondí, girándome hacia la puerta. He disputado los cargos como fraude. La compañía de la tarjeta de crédito ha abierto una investigación. Tienen la evidencia, incluidas sus publicaciones en redes sociales presumiendo sus compras. Mi padre se acercó a mí, su expresión de repente ansiosa. Ahora, espera un minuto, Mackenzie.
No seamos precipitados. Podemos llegar a un acuerdo. No hay nada que arreglar, dije, con la mano en el pomo de la puerta. Me robaron. Me traicionaron. Y ni siquiera lo sienten. Por supuesto que sentimos que estés molesta, dijo mi madre rápidamente. Deberíamos haber hablado contigo primero, pero no sienten haberlo hecho, terminé por ella. Solo sienten haber sido descubiertos. Salí, ignorando sus llamadas detrás de mí. En mi coche, con las manos temblando sobre el volante, me di cuenta de que sentía algo inesperado, alivio. La ansiedad constante de esperar su próxima crisis, su próxima demanda, su próxima manipulación, había terminado. Finalmente estaba libre de la obligación que había sentido hacia personas que nunca habían sentido lo mismo hacia mí. En el camino a casa, mi teléfono se iluminó con mensajes de texto y llamadas de ambos, alternando sus tácticas habituales: ira, culpa, minimización, falsas disculpas. Los ignoré todos. Necesitaba concentrarme en lo que vendría después. De vuelta en mi apartamento esa noche, apagué mi teléfono y me senté en mi mesa de comedor con una copa de vino, rodeada de documentos financieros que había sacado de mis archivos. La realidad de mi situación comenzaba a calar. Esto no se trataba solo del fraude con la tarjeta de crédito. Había enredos financieros más profundos que había permitido que persistieran a lo largo de los años, tratando de ayudar a mis padres a alcanzar la estabilidad. Había sido cofirmante de la refinanciación de su hipoteca después de que se atrasaran en los pagos. Había sido cofirmante del préstamo del camión de mi padre cuando su crédito no era lo suficientemente bueno. Había configurado pagos automáticos desde mi cuenta para la factura de su teléfono celular, el servicio de Internet e incluso sus suscripciones mensuales de streaming, todo con la esperanza de que aliviar estas presiones financieras les ayudaría a ser más responsables. En cambio, habían tomado mi apoyo como permiso para gastar aún más imprudentemente. Pensé en lo que mi terapeuta, la doctora Abrams, había dicho durante nuestra última sesión: a veces, lo más compasivo que puedes hacer por alguien es dejar de protegerlo de las consecuencias de sus acciones. En ese momento, no estaba lista para escucharlo. Me había aferrado a la creencia de que de alguna manera podría arreglar el comportamiento financiero de mis padres si tan solo encontraba el enfoque correcto, los límites correctos, la combinación correcta de ayuda y firmeza. Ahora, me daba cuenta de lo ingenua que había sido. Mientras revisaba los documentos, los recuerdos volvieron en tropel: mi 12º cumpleaños, cancelado porque habían gastado el dinero en un nuevo sistema de entretenimiento, la cena de graduación de mi escuela secundaria, donde me habían dejado con un cheque porque habían olvidado sus tarjetas de crédito, la vez que mi coche necesitó reparaciones durante la universidad, y me dijeron que era egoísta por no tomar el autobús para que ellos pudieran usar mi fondo de emergencia para una escapada de fin de semana. No era solo este robo de tarjeta de crédito, era toda una vida de abuso financiero disfrazado de dinámicas familiares. Tomé una foto enmarcada de mi estantería, yo en mi graduación universitaria, de pie entre mis padres, sus sonrisas orgullosas en contradicción con los comentarios que habían hecho más temprano ese día sobre cómo mi beca no debe haber sido tan difícil de conseguir y cómo no debería acostumbrarme demasiado al éxito académico. ¿Por qué he seguido intentándolo?, pregunté a la habitación vacía, las lágrimas finalmente desbordándose. Porque eran mis padres. Porque me habían condicionado a creer que su aprobación era algo que necesitaba ganar una y otra vez, sin llegar a tener éxito del todo. Porque alguna parte de mí todavía esperaba que algún día estuvieran orgullosos de mí simplemente por quién era, no por lo que podían obtener de mí. Pero ese día no iba a llegar. Me habían mostrado exactamente quiénes eran, no solo con este robo, sino a lo largo de toda mi vida. Tomarían y tomarían hasta que no quedara nada, y aún creerían que tenían derecho a más. Me sequé las lágrimas y saqué un cuaderno. Era hora de hacer un plan, no desde la emoción, sino desde la claridad. Comencé a enumerar cada conexión financiera entre nosotros. Cofirmante de la hipoteca. Cofirmante del préstamo del camión. Plan de telefonía móvil. Pago automático de la factura de Internet. Servicios de streaming. Acceso a tarjeta de crédito de emergencia. Cuenta bancaria conjunta, establecida cuando era adolescente y sin usar, pero aún abierta. A continuación, enumeré lo que necesitaba hacer. Contactar a la compañía de la tarjeta de crédito, hacer seguimiento de la investigación de fraude. Consultar a un abogado sobre la responsabilidad de la hipoteca y el préstamo del camión.
Cancelar todos los pagos automáticos. Cerrar la cuenta conjunta. Cambiar todas las contraseñas y preguntas de seguridad. Configurar un servicio de monitoreo de crédito. Presentar una denuncia policial por robo de tarjeta de crédito. Mi mano tembló al escribir el último punto. Presentar una denuncia policial contra mis propios padres se sentía extremo, incluso ahora. Pero como la doctora Abrams me recordaba a menudo, mi medidor de normalidad había sido calibrado en un entorno anormal. Lo que me parecía extremo era en realidad una autoprotección apropiada contra un delito grave. Verifiqué la hora, casi medianoche. La mayoría de estas acciones tendrían que esperar hasta la mañana, pero había algunas cosas que podía hacer de inmediato. Reabrí mi computadora portátil y comencé a cambiar sistemáticamente las contraseñas de todas mis cuentas, eliminando la información de pago de cualquier sitio donde estuviera almacenada y cancelando los pagos automáticos que había configurado para sus facturas. Por cada acción que tomaba, sentía una extraña mezcla de culpa y liberación. La culpa era un sentimiento viejo y familiar, la voz en mi cabeza que decía que estaba siendo egoísta, que la familia ayuda a la familia, que debía perdonar porque eran mis padres. Pero la liberación era nueva y poderosa, el conocimiento de que finalmente me estaba protegiendo, honrando mi valor, negándome a ser victimizada por más tiempo. A las 2 de la madrugada, había hecho todo lo que podía por esa noche. Revisé mi teléfono una última vez antes de acostarme, 17 llamadas perdidas y 32 mensajes de texto. Los revisé rápidamente. Estás exagerando. Necesitamos hablar de esto como adultos. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Te arrepentirás de esto cuando te calmes. La familia no abandona a la familia. Ni una sola disculpa genuina. Ni una pizca de verdadero remordimiento. Solo manipulación, intentos de hacerme sentir culpable y minimizar lo que habían hecho. Apagué mi teléfono por completo y me fui a la cama, más segura que nunca del camino a seguir. Mañana sería difícil, pero necesario. Estaba recuperando el control de mi vida, mis finanzas y mi futuro. Irónicamente, era el mejor regalo de cumpleaños que podía darme a mí misma. Me desperté temprano a la mañana siguiente, con una claridad y un propósito que no había sentido en años. Esto no se trataba de venganza en el sentido tradicional. No quería herir a mis padres ni hacerlos sufrir. Solo quería protegerme y establecer consecuencias por sus acciones. Si experimentaban dificultades como resultado, sería el resultado natural de sus propias elecciones, no mi intención. Primero, llamé a mi banco y programé una cita con su departamento de fraudes. La representante fue comprensiva pero profesional mientras explicaba la situación. Desafortunadamente, vemos este tipo de explotación financiera familiar más a menudo de lo que podría pensar, dijo. Necesitaremos que venga y firme algunos papeles, pero podemos congelar la cuenta conjunta inmediatamente. A continuación, llamé a la compañía de la tarjeta de crédito para obtener una actualización sobre la investigación de fraude. Confirmaron que estaban procediendo basándose en mi disputa y la evidencia que había proporcionado. La representante explicó que el fraude criminal que involucra a miembros de la familia era complicado, pero tenían protocolos claros. Ya hemos revertido los cargos temporalmente mientras investigamos, explicó. No será responsable de los cargos fraudulentos una vez que concluya nuestra investigación. Sentí que se me quitaba un peso de encima. Al menos mi viaje de cumpleaños no estaba completamente arruinado financieramente, aunque el daño emocional permanecía. Mi llamada más difícil fue a una abogada especializada en derecho financiero. La había encontrado a través de la recomendación de un cliente que había pasado por una situación similar con un excónyuge. Cuando le expliqué mi situación, reconoció inmediatamente la gravedad. Necesita abordar la hipoteca y el préstamo del vehículo de inmediato, aconsejó. Como cofirmante, usted es legalmente responsable de esos pagos si ellos incumplen, lo que parece probable dado su patrón de comportamiento. Ella describió mis opciones, ninguna de ellas sencilla. Para la hipoteca, podría solicitar ser eliminada como cofirmante, pero requeriría la cooperación de mis padres o una orden judicial. Dada su respuesta hasta ahora, la cooperación parecía improbable. Para el préstamo del camión, puede notificar al prestamista sobre la situación de fraude, continuó. Si bien no la eliminará inmediatamente como cofirmante, crea un rastro documental que puede ayudar si necesita emprender acciones legales más adelante.
Programamos una consulta formal para el día siguiente, y colgué sintiéndome abrumada pero decidida. Esto sería una maratón, no una carrera corta. Mi siguiente parada fue la comisaría de policía. Había estado temiendo este momento, pero no podía posponerlo más. El oficial que tomó mi denuncia fue práctico, lo que me ayudó a mantener la compostura. El fraude con tarjeta de crédito es un delito grave, explicó mientras firmaba la denuncia formal. El hecho de que los perpetradores sean miembros de la familia no cambia eso. Cuando me preguntó si quería presentar cargos, dudé solo brevemente antes de asentir. Sí. Necesitan enfrentar las consecuencias, por una vez en sus vidas. A media tarde, había notificado a las 3 principales agencias de crédito sobre el fraude y había colocado alertas en mis cuentas. Había cancelado cada pago automático que había configurado para las facturas de mis padres. Había cambiado todas mis contraseñas, preguntas de seguridad e información de contacto en cada cuenta que poseía. Mientras conducía a casa, mi teléfono sonó a través del Bluetooth de mi coche. Era la compañía hipotecaria, devolviendo mi llamada de antes. Respiré hondo y respondí. Señorita Elliot, he revisado su situación, dijo el oficial de hipotecas. Desafortunadamente, eliminarse como cofirmante requeriría una refinanciación, lo que sería un desafío dado el historial crediticio de los otros prestatarios. Entiendo, respondí. Pero necesito que sepa que ya no haré pagos de esta hipoteca. Mis padres cometieron fraude en mi contra, y he presentado una denuncia policial. Estoy cortando todos los lazos financieros con ellos. Lamento escuchar sobre su situación, dijo, su tono suavizándose ligeramente. Debo informarle que, si se omiten los pagos, afectará su crédito como cofirmante. Soy consciente, dije. Ya he consultado con un abogado. Aceptaré esa consecuencia si es necesario. Después de colgar, sentí una extraña mezcla de emociones. Mi perfecto historial crediticio, algo por lo que había trabajado tan duro para construir y mantener, podría resultar dañado. Sin embargo, me sentía extrañamente en paz con esa posibilidad. Un historial crediticio se podía reconstruir, mi autoestima y mis límites eran más importantes. Cuando llegué a casa, encontré 3 mensajes de voz de mi padre. Me armé de valor y escuché. Mackenzie, el banco nos llamó. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Su voz era tensa por la ira. Dijeron que estás disputando los pagos de la hipoteca. No puedes hacer eso. Tú firmaste esos papeles. El segundo mensaje fue más corto, el pago del camión no se procesó. Arregla esto. Ahora. El tercero, dejado apenas unos minutos antes de que lo revisara, tenía un tono diferente, el pánico se deslizaba en su voz, la compañía de la tarjeta de crédito llamó. Dijeron algo sobre cargos de fraude. Necesitas llamarlos y explicar que esto fue un malentendido. Mackenzie, esto es serio. Llámame de inmediato. Borré los 3 sin responder. Que sientan el pánico y la incertidumbre que yo sentí cuando descubrí que me habían robado $25,000. Que experimenten las consecuencias por una vez. Mi madre envió un mensaje de texto a continuación, tu padre está muy molesto. No sé qué has hecho, pero necesitas arreglarlo de inmediato. No es así como te criamos para tratar a la familia. Casi me río de lo absurdo. ¿No era así como me criaron? Me habían criado para creer que era responsable de su bienestar financiero. Me habían criado para aceptar su explotación como algo normal. Me habían criado para sentirme culpable por tener límites. Pero ya no era esa persona. Bloqueé ambos números. Luego, me volví hacia mi computadora portátil. Había una cosa más que necesitaba hacer. Abrí mi correo electrónico y redacté un mensaje para toda mi familia extendida, tías, tíos, primos, personas con las que rara vez hablaba pero que inevitablemente se verían envueltas en esta situación cuando mis padres comenzaran a buscar simpatía y apoyo financiero. Querida familia, escribí. Quiero informarles de una situación antes de que escuchen una versión distorsionada. Mis padres han cometido fraude con tarjeta de crédito en mi contra, robando $25,000. He presentado una denuncia policial y estoy cortando todos los lazos financieros con ellos. Entiendo que pueden contactarlos para pedir ayuda o para vilipendiarme.
son libres de formar sus propias opiniones, pero estos son los hechos. Estoy tomando las medidas necesarias para protegerme después de años de explotación financiera. Espero que puedan respetar mi decisión. Dudé antes de presionar enviar, sabiendo que esto quemaría puentes más allá de mis padres. Pero también sabía que mis padres inventarían una historia que los convertiría en las víctimas y a mí en la villana. Al menos de esta manera, la verdad estaría ahí fuera. Presioné enviar, luego cerré mi computadora portátil. El sol se estaba poniendo afuera de mi ventana. Mañana sería mi cumpleaños, no la celebración que había planeado, pero quizás algo más significativo, el primer día de un nuevo capítulo en mi vida, uno donde me valoraba lo suficiente como para hacer cumplir las consecuencias, incluso cuando era doloroso. Esa noche, cambié mis perfiles de redes sociales a privados y pedí comida para llevar de mi restaurante favorito. Mientras cenaba sola en mi tranquilo apartamento, me di cuenta de que me sentía más ligera de lo que me había sentido en años. Las cadenas de obligación y culpa que me habían atado al caos financiero de mis padres estaban rotas. Esto no era la fantasía de venganza que algunos podrían haber imaginado. No había destruido sus vidas ni buscado causarles dolor. Simplemente había dejado de protegerlos de la realidad, dejado de ser su red de seguridad, dejado de sacrificar mi bienestar por personas que me veían como nada más que un recurso para explotar. Y eso, me di cuenta, era la respuesta más poderosa de todas. La mañana de mi 32º cumpleaños amaneció brillante y clara. Desperté con el sonido de mi teléfono vibrando con deseos de cumpleaños de amigos, amigos de verdad que celebraban mis éxitos sin esperar sacar provecho de ellos. Por un momento, me quedé allí, dejando que el contraste se asentara, la calidez genuina de estos mensajes frente a la manipulación calculada con la que había crecido. Había cancelado el viaje a Nantucket, no se sentía bien celebrar en medio de tanta agitación. Pero mis amigos tenían otros planes. Jessica, mi mejor amiga desde la universidad, apareció en mi puerta a las 10 de la mañana con café y pasteles. «Feliz cumpleaños», dijo, dándome un abrazo. «Sé que todo es una locura en este momento, pero no vas a pasar este día sola». No fue la única. A lo largo del día, los amigos pasaron con pequeños regalos, comida y, lo más importante, su presencia. Al anochecer, mi apartamento estaba lleno de personas que realmente se preocupaban por mí, que habían organizado una reunión de cumpleaños improvisada cuando se enteraron de lo que había sucedido. «Por Mackenzie», brindó Jessica, levantando su copa. «¿Quién nos enseñó a todos cómo es la verdadera fortaleza?» En medio de la celebración, mi teléfono continuó explotando con notificaciones. Había desbloqueado los números de mis padres esa mañana, curiosa por ver su respuesta cuando se dieran cuenta de todo el alcance de lo que había hecho. Los mensajes iban desde la rabia hasta la manipulación y la falsa preocupación. «Has arruinado todo. Espero que estés feliz. Papá, 8:17 de la mañana. El banco está amenazando con la ejecución hipotecaria. Esto es tu culpa. Papá, 9:45 de la mañana. No puedo creer que le hagas esto a tus propios padres. Mamá, 10:23 de la mañana. Estamos preocupados por ti. Esto no es propio de ti. Mamá, 11:56 de la mañana. Tu padre tuvo que ir a urgencias con dolores en el pecho. Estás tratando de matarlo. Mamá, 2:34 de la tarde. El último me hizo dudar, mi viejo condicionamiento activándose. ¿Estaba papá realmente en el hospital? ¿Era yo responsable? Jessica vio cambiar mi expresión y suavemente tomó el teléfono de mi mano. Manipulación clásica, dijo después de leer el mensaje. Fíjate cómo no hay nombre de hospital, ni diagnóstico real, ni petición de que lo visites, solo la acusación de que tú lo causaste. Tenía razón. Esta era una táctica familiar, una que habían usado cada vez que intentaba establecer límites en el pasado, un susto de salud, real o imaginario, diseñado para atraerme de nuevo al ciclo de obligación y culpa. Guardé el teléfono y me reuní con mis amigos. Pero el latigazo emocional continuó durante toda la noche mientras los miembros de la familia comenzaban a responder a mi correo electrónico. Patricia, siempre supe que Diana y Frank eran irresponsables, ¿pero robo? Lo siento mucho, Mackenzie. Tío Robert, deberías avergonzarte, volviéndote contra tus padres de esta manera. Los problemas familiares deben mantenerse en privado.
Primo Michael, llamaron pidiendo dinero ayer. Ahora entiendo por qué. Mantente fuerte. Fue exactamente como esperaba, algo de apoyo, algo de condena, y la confirmación de que mis padres ya estaban buscando nuevas víctimas financieras. Me sentí validada en mi decisión de enviar ese correo electrónico, a pesar de los puentes que podría quemar. A la mañana siguiente, me reuní con mi abogada, Linda Perkins, quien me ayudó a presentar la documentación formal ante todas las instituciones financieras pertinentes con respecto al fraude. También preparó una carta de cese y desistimiento para mis padres, instruyéndoles legalmente a no contactarme. No necesariamente los detendrá, explicó, pero establece un rastro documental si necesitamos emprender acciones legales adicionales, como una orden de restricción. Cuando expresé preocupación por la situación de la hipoteca, fue directa pero compasiva. Su crédito se verá afectado a corto plazo, reconoció. Pero podemos trabajar con las agencias de crédito para incluir declaraciones explicativas en su informe. Y recuerde, esto es temporal. Puede reconstruir su crédito. No puede reconstruir su vida si permanece financieramente enredada con personas que la explotan. La compañía de la tarjeta de crédito completó su investigación en una semana, confirmando formalmente los cargos como fraudulentos y eliminándolos permanentemente de mi cuenta. También proporcionaron documentación para la investigación policial, que avanzaba lenta pero constantemente. Mis padres recibieron una notificación formal del Departamento de Policía sobre los cargos de fraude. Su respuesta fue una avalancha de mensajes de voz, alternando entre amenazas y súplicas entre lágrimas: no puedes testificar contra tus propios padres. Ningún juez se pondría de tu lado. Te criamos. Te dimos todo. ¿Cómo puedes hacernos esto? Si dejas esto ahora, podemos olvidar que alguna vez sucedió y volver a ser una familia. Cada mensaje reforzaba que había tomado la decisión correcta. Ni una sola vez reconocieron lo que habían hecho o expresaron un remordimiento genuino. Siempre se trataba de ellos, sus necesidades, sus sentimientos, su conveniencia. Los monos voladores llegaron después, amigos de la familia y parientes lejanos que de repente se sintieron obligados a ayudar a reconciliar la situación. Tus padres cometieron un error, pero te aman, dijo la señora Landry, amiga de mi madre de la iglesia. Necesitas perdonarlos. Eso es lo que hace la familia. No son perfectos, pero ¿quién lo es?, dijo Greg, primo de mi padre. No tires por la borda tu relación por dinero. Había preparado respuestas para estas intervenciones, gracias al consejo de la doctora Abrams. Agradezco su preocupación, pero esto es entre mis padres y yo. Esto no se trata de un error, se trata de un patrón de comportamiento que ya no puedo aceptar. No estoy tomando esta decisión a la ligera ni con ira. Me estoy protegiendo. Algunos entendieron y respetaron mis límites. Otros persistieron hasta que tuve que distanciarme de ellos también. Con cada conversación, me volví más segura de mi decisión y más hábil para articular mis límites. 3 semanas después de mi cumpleaños, recibí una llamada inesperada del detective Wilson, quien estaba manejando mi caso. Señorita Elliot, quería actualizarla personalmente. Hemos completado nuestra investigación y presentaremos cargos formales contra sus padres por fraude con tarjeta de crédito y robo de identidad. Mi corazón se aceleró. ¿Qué sucede después? Se les entregará una citación para comparecer ante el tribunal. Dada la cantidad involucrada y la clara evidencia, el fiscal cree que este caso es sólido. Sin embargo, debo prepararla. Los infractores primerizos en estos casos a menudo reciben libertad condicional en lugar de tiempo en la cárcel, especialmente cuando son mayores. Le aseguré que entendía. Esto no se trata de venganza o castigo. Se trata de responsabilidad y consecuencias. Después de colgar, me senté en silencio, procesando este desarrollo. Mis padres tendrían cargos penales en su historial. Se enfrentarían a un juez y se verían obligados a reconocer lo que habían hecho, no solo a mí, sino al sistema legal. Ninguna manipulación o intento de hacerme sentir culpable borraría esa realidad. Esa noche, recibí una carta por correo, escrita a mano, de mi madre. Casi la tiro sin abrir, pero la curiosidad pudo más. Queridísima Mackenzie, comenzaba, su letra más temblorosa de lo que recordaba. Nos han informado de los cargos en nuestra contra. No entiendo cómo pudiste hacerle esto a las personas que te dieron la vida. Tu padre apenas duerme.
Nuestros vecinos nos miran diferente. ¿Es esto lo que querías? Destruir nuestras vidas por un simple malentendido. Solo pedimos prestado el dinero. Lo hubiéramos devuelto eventualmente. Eso es lo que hace la familia, se ayudan mutuamente sin llevar la cuenta. Rezo para que entres en razón antes de que sea demasiado tarde para reparar el daño que estás causando. Ni una sola vez en la carta de 3 páginas reconoció su robo o expresó remordimiento. Todo se trataba de su sufrimiento, su vergüenza, su inconveniencia. La palabra prestado destacó particularmente, como si tomar $25.000 sin permiso pudiera considerarse alguna vez pedir prestado. Doblé la carta y la coloqué en una carpeta con toda la demás documentación, los extractos de la tarjeta de crédito, el informe policial, la carta de cese y desistimiento. Esto ya no era solo para fines legales, era un recordatorio de por qué había tomado esta postura, evidencia que podría revisar si alguna vez me encontraba debilitándome o dudando de mi decisión. A medida que pasaban las semanas, reconstruí lentamente mi rutina. Me reenfoqué en mi negocio, que había sufrido durante la crisis. Continué con la terapia, trabajando las complejas emociones de llorar a padres que todavía estaban vivos pero que ya no estaban en mi vida. Comencé a reconstruir mis ahorros, aceptando que mi historial crediticio tardaría en recuperarse, pero sabiendo que lo haría. Lo más importante, comencé a redefinir lo que familia significaba para mí. El parentesco de sangre nunca me había garantizado amor, apoyo o respeto. Esos habían venido de la familia elegida que había construido, amigos que aparecían en mis peores días, colegas que celebraban mis éxitos sin envidia, incluso clientes que valoraban mi trabajo y me trataban con respeto profesional. 6 meses después de mi 32º cumpleaños, recibí otra llamada del detective Wilson. Señorita Elliot, quería informarle personalmente. Sus padres han aceptado un acuerdo de culpabilidad. Cumplirán 2 años de libertad condicional, pagarán restitución y completarán asesoramiento financiero. El juez fue particularmente firme sobre el requisito de asesoramiento. Gracias por informarme, dije, sorprendida por mi falta de respuesta emocional. No sentí ni vindicación ni tristeza, solo una tranquila aceptación de que la justicia, aunque imperfecta, se había cumplido. Hay una cosa más, agregó. Parte de su acuerdo de culpabilidad incluía una orden de no contacto. Tienen legalmente prohibido contactarla directamente durante la duración de su libertad condicional. Después de colgar, caminé hacia mi ventana y miré el horizonte de Boston. 2 años de paz garantizada. 2 años para continuar sanando, construyendo límites y creando una vida definida por el respeto en lugar de la explotación. No era el final que habría escrito para la historia de mi familia, pero era el comienzo de un nuevo capítulo para mí, uno donde yo era la autora, no un personaje en la narrativa de otra persona. Y, por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. 1 año después de aquel fatídico cumpleaños, me encontré de pie en la terraza de una casa de playa alquilada en Nantucket. El océano se extendía ante mí, vasto y pacífico bajo la luz temprana de la mañana. Finalmente había hecho el viaje que había planeado, no como una escapada de fin de semana apresurada, sino como una semana completa de celebración con mi familia elegida. Jessica se unió a mí en la terraza, entregándome una taza humeante de café. «Feliz cumpleaños, Mac». «Gracias», dije, sonriendo. «Se siente bien estar aquí». «Te lo ganaste», respondió ella. «Este año no ha sido fácil». Eso era quedarse corto. Los últimos 12 meses habían sido un viaje a través de la pérdida, la sanación, la reconstrucción, y en última instancia, el crecimiento. Las consecuencias legales para mis padres se habían desarrollado como se esperaba. Completaron su requisito de asesoramiento financiero con aparente resentimiento, según las actualizaciones que recibí de la Oficina de Libertad Condicional. Los pagos de restitución llegaban regularmente, pero iban acompañados de notas como «pago por tu lealtad» o «espero que esto compre tu perdón», hasta que solicité que se enviaran directamente a mi abogado. Mi familia extendida se había retirado en su mayoría después de la ráfaga inicial de reacciones. Algunos parientes mantuvieron contacto, expresando apoyo a mis límites. Otros se pusieron firmemente del lado de mis padres, enviando mensajes ocasionales sobre la importancia del perdón y la lealtad familiar. Respondí cortés pero firmemente a estos, explicando que el perdón era mi viaje personal y no requería reconciliación ni contacto continuo.
Mi historial crediticio había sufrido el golpe que mi abogada predijo cuando mis padres incumplieron con su hipoteca. Sin embargo, con su ayuda, había logrado solicitar con éxito que se agregaran notas explicativas a mi informe de crédito detallando las circunstancias. También había trabajado diligentemente para fortalecer otros aspectos de mi perfil financiero, y el daño se estaba curando gradualmente. Profesionalmente, había convertido mi experiencia en una oportunidad inesperada. Después de compartir mi historia en un almuerzo de negocios para mujeres, me contactaron para desarrollar talleres de empoderamiento financiero para adultos jóvenes. Estas sesiones se centraban en establecer límites financieros saludables, reconocer el abuso financiero y construir seguridad de forma independiente. Lo que comenzó como un proyecto secundario ahora se estaba convirtiendo en una parte importante de mi modelo de negocio. Lo más importante, había hecho el trabajo interno necesario para procesar la traición de mis padres y mi decisión de cortar lazos con ellos. La doctora Abrams me había guiado a través del complejo duelo del distanciamiento familiar, el luto no solo por lo que había perdido, sino por lo que nunca había tenido en primer lugar, padres que priorizaran mi bienestar sobre sus deseos. El alquiler de la casa de playa está listo cuando quieras, dijo Jessica, interrumpiendo mis pensamientos. Todos deberían llegar para el mediodía. Asentí, tomando otro sorbo de café. Todavía no puedo creer que hayas organizado todo esto. Ella se encogió de hombros, sonriendo. Eso es lo que hace la verdadera familia. ¿Verdadera familia? La frase resonó profundamente. Durante el último año, había redefinido ese concepto por completo. La verdadera familia no eran las personas que compartían mi ADN pero me veían como un recurso para explotar. La verdadera familia eran las personas que se presentaban consistentemente con respeto, apoyo y cuidado genuino. La celebración de ese fin de semana fue todo lo que siempre había querido que fueran mis cumpleaños, alegre, relajada, llena de risas y conexión significativa, sin drama, sin crisis financiera, sin culpa ni manipulación que empañaran la experiencia, solo pura celebración con personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía darles. En la última noche, mientras nos reuníamos para cenar en la terraza, viendo la puesta de sol pintar el cielo de brillantes naranjas y rosas, mi amigo Marcus levantó su copa. Por Mackenzie, dijo, quien nos enseñó a todos que el mayor acto de amor propio es, a veces, decir, no, a aquellos que afirman amarte pero lo demuestran solo con palabras, nunca con acciones. Por los límites, agregó Jessica, y el coraje para hacerlos cumplir. Por la familia elegida, dije, levantando mi propia copa. Y por la libertad. Más tarde esa noche, sola en la terraza después de que todos se habían ido a la cama, abrí mi diario y escribí, hoy cumplí 33 años. Hace un año, pensé que mi vida se estaba desmoronando cuando descubrí que mis padres me habían robado $25.000. Ahora, entiendo que en realidad se estaba acomodando. Ese robo fue el empujón final que necesitaba para liberarme de toda una vida de explotación financiera y emocional. He aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por el respeto, el apoyo y el cuidado mutuo. He aprendido que el perdón no requiere reconciliación, puedo liberar mi ira sin permitir que las mismas personas me lastimen de nuevo. He aprendido que mi valor no está determinado por lo que puedo dar a los demás, sino por los estándares que establezco sobre cómo permito que me traten. El viaje no ha sido fácil. Todavía hay días en que dudo de mi decisión, cuando el condicionamiento de toda una vida trata de arrastrarme de nuevo a la culpa y la obligación. Pero esos días son cada vez menos, a medida que continúo experimentando la paz y la autenticidad de vivir con límites claros. Mis padres quizás nunca entiendan o acepten las consecuencias de sus acciones. Pueden ir a sus tumbas creyendo que tenían derecho a tomar lo que era mío, que la obligación familiar reemplaza los límites personales. Ese es su viaje, no el mío. Mi viaje consiste en construir una vida definida por el respeto mutuo en lugar de la explotación. Se trata de crear celebraciones que no estén ensombrecidas por la manipulación o la crisis. Se trata de elegir la conexión con personas que mejoran mi vida en lugar de agotarla. Hoy, rodeada de mi familia elegida, no solo me siento un año mayor, sino inmensurablemente más sabia. Y por esa sabiduría, paradójicamente, tengo que agradecer a mis padres. Su traición fue el catalizador de mi liberación. Al tratar de tomar lo que era mío, finalmente me dieron el mayor regalo, el permiso para, finalmente, dejarlos ir por completo. Cerré el diario,
sintiendo una profunda sensación de paz mientras contemplaba las estrellas sobre el océano. La familia en la que nací nunca había sido capaz de darme lo que necesitaba, pero la familia que había elegido y el yo más fuerte en el que me había convertido compensaban con creces esa pérdida. Algunos podrían ver mi historia como una tragedia, una hija obligada a cortar lazos con sus padres, relaciones familiares irreparablemente rotas. Pero yo lo veía diferente. Esto no era un final, sino un comienzo, no una pérdida, sino una reclamación de mi valor, mis límites y, en última instancia, mi vida. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil para protegerte de seres queridos que continuamente cruzaban tus límites, que te ayudó a encontrar la fuerza para mantenerte firme? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Recuerden, compartir nuestras experiencias ayuda a otros a sentirse menos solos en sus luchas. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete a mi canal para más contenido sobre cómo establecer límites saludables y construir relaciones auténticas. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar que está bien priorizar su propio bienestar, incluso cuando significa decir no a la familia. Gracias por acompañarme en este viaje. Que todos encuentren el coraje para honrar su valor, incluso cuando, especialmente cuando, aquellos que deberían valorarlos más intentan convencerlos de que están pidiendo demasiado. No lo están. Merecen respeto, honestidad y amor que no venga con condiciones. Nunca lo olviden.